¿Alguna vez ha sentido usted o ha visto un acto de injusticia tan grande que usted simplemente algo arde en su corazón y dice, esta persona debe pagar? Hay una justicia que debe ser servida. Alguien tiene que hacer justicia en esto. Muchas veces la inseguridad de una nación o de alguna localidad en particular provoca hasta a las personas a tratar de hacer justicia por sus propias manos, arrestando personas y castigándolas en frente de todo el mundo, porque la urgencia por la justicia está en nosotros. Cuando el líder del partido nazi, Adolfo Hitler, termina quitándose la vida en su búnker, según cuenta los registros oficiales, es hallado después de ese acto. Él se quita la vida antes de que pueda ser juzgado, antes de que pueda llegar la justicia y alcanzarle. Y nos preguntamos todos en ese ejemplo, ¿habrá logrado escapar? Dentro de todo lo que hizo, ¿realmente no hubo justicia para un hombre tan atroz? La justicia divina es algo que urge en nuestros corazones. El escritor de Eclesiastés lo pone en estos términos: Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. En el fondo de cada uno de nosotros, seamos personas que conocemos el camino de la fe e inclusive aquellos que lo niegan, sabemos de que hay una urgencia dentro nuestra a favor de la justicia. El sermón de esta mañana lo he titulado El juicio divino y dos reacciones. El juicio divino y dos reacciones. En los versos 1 al 9, el escritor Lucas le dice a Teófilo y le cuenta lo que 5 días después sucede. Recordemos que Pablo está privado de su libertad, está esperando ser juzgado, está en medio de los intentos de las autoridades judías para que legalmente sea considerado un enemigo del imperio y el imperio pueda ejecutarlo y puedan entonces ellos librarse al fin de Pablo como ese gran alborotador, no solo de los judíos en Jerusalén, pero también de los judíos en cualquier provincia del imperio romano donde había estado. De hecho, son los judíos de Asia los que provocan todo esto cuando estaban congregados todos en Jerusalén debido a las fiestas de Pentecostés. Nos cuenta entonces en el relato que están 5 días más tarde Ananías, el sumo sacerdote, que desciende de Jerusalén a Cesarea con algunos ancianos y un abogado que nos cuentan el nombre, se llama Tértulo, un hombre que tenemos que asumir es un judío helénico, un judío hecho griego, digamos. Y los versos del 1 al 9 tenemos el corrupto juicio humano. Un juicio humano que es corrupto, primero porque de lo que se acusa a Pablo y de lo que se le está privando la libertad hasta ser juzgado, ya es en sí mismo falso. Pero bueno, ante las graves acusaciones de ser un alborotador y un peligro para el imperio, pues está ahí en custodia. Y ahora ellos se preparan para poder acusarlo de manera formal, llegar al gobernador y poder expresarle por qué Pablo debe ser considerado un enemigo y por ende su vida ser quitada de esta tierra. Tértulo se presenta al gobernador presentando los cargos también contra Pablo. Y cuando llaman a Pablo, entonces Tértulo empieza la acusación diciendo al gobernador palabras lisonjeras que expresan adulaciones mentirosas. Empieza diciéndoles, ya que por usted hemos tenido mucha paz y que por su provincia han estado llevando a cabo reformas a favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos con profunda gratitud esto. Excelentísimo Félix. La oratoria que utiliza Tértulo no es una oratoria poco común para la época. Es una estrategia de congraciarse con aquel que va a escucharlos. Es una forma de alabar
y demostrar de que no tiene animadversión en contra de él como gobernador, que todo lo contrario, están contentos con su gobierno. Este Félix ocupa el cargo de gobernador sobre la provincia romana de Judea. Recordemos que Judea es considerada una provincia luego de que Roma había conquistado como imperio todas esas zonas, y en el tiempo de Jesús no era distinto y en ese tampoco. Félix llega como séptimo gobernador luego de Poncio Pilato, ocupando el mismo lugar que Pilato. Así que en cierto sentido Pablo aquí también está emulando la vida de Jesús en su propia carne. Yendo ante el gobernador, el sucesor de Pilato, séptimo después de Pilato, muchos pasaron ya, para poder expresar su caso delante de él. Lo que recibe Félix entonces es la adulación de Tértulo para tratar de persuadirlo de que ellos solo están en contra de Pablo, no en contra de Félix, que confían que si adulando su trabajo y adulando su nombre podrán ser escuchados. Y es que así funciona el mundo con nosotros también. El mundo trata de adular tal cual eres. La historia nos cuenta que Félix fue un pésimo gobernador de Judea, conocido por su inmoralidad, conocido porque más bien durante su reinado hubieron muchísimas revueltas, muchas de ellas causadas por él. Estas historias están recogidas por los primeros historiadores del primer siglo, Flavio Josefo y Tácito, donde ellos expresan lo mal que la pasó Judea en los tiempos de Félix. Así que lo que Tértulo está haciendo simplemente es, en buen tico, haciéndole la más aguada. Tal vez así se ha escuchado. Pero no solo sus adulaciones son mentirosas y estas autoridades que confabulan tratan de hacerlo a través de adular a Félix, sino que también sus acusaciones son mentirosas. Al fin alguien se atreve a esbozar de qué se inculpa a Pablo para que esté en esta situación. El verso 4 dice que para no molestarlo más le suplica que con su habitual bondad, les conceda una breve audiencia, pues han descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga. Esta es quizá la primera acusación que se hace contra Pablo, aunque sin mayor prueba. La palabra que se utiliza para plaga era una conocida para los romanos en juicios como una especie de terrorista, como una especie de alborotador, alguien a quien el imperio debía atender. La palabra plaga no era simplemente una forma de insultarlo, era una forma de categorizarlo como un delincuente en particular, un delincuente peligroso para el imperio porque es capaz de formar grupos que confabulen en contra del César, el imperio romano, y por ende contra Félix y su soberanía o gobierno sobre Judea. Dice que él provocaba disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, lo cual en sí mismo no es una ofensa real. Pero se cuenta que es líder de una secta, la secta de los nazarenos. Y a través de llamarle plaga y unirlo con esas disensiones, y unir esas disensiones a llamarlo un líder de una secta, que ser líder de una secta realmente no tiene en sí mismo un peso legal. Había sectas, por ejemplo, llamadas así en los fariseos, la secta de los saduceos, y ellos no vivían siendo acusados de ser sectarios. Aquí lo que se trata de confabular y demostrar es que Pablo es un líder revolucionario, que él está enseñando en contra del imperio, que él es entonces en ese sentido peligroso y debe ser entonces detenido. Dice que él ha intentado profanar el templo inclusive, y de ahí viene su arresto y el por qué están ahí delante de él. Hermanos y hermanas, una vez más, así funciona el mundo en contra de la verdad. El mundo está dispuesto a mentir, a adular lo falso, a llamar a lo malo bueno, con tal de que pueda conseguir sus propios deseos. La semana pasada, en uno de los eventos deportivos más importantes en los que el mundo presta atención, la final del campeonato de fútbol americano en Estados Unidos, es famosa porque se televisa a billones de personas y ante la atención televisiva que tiene,
las empresas pagan millones de dólares para tener un espacio en los anuncios del medio tiempo, o que vayan suscitándose en un deporte tan pausado como ese. Uno de los anuncios que más causó revuelo fue uno de una organización que se llama a sí misma cristiana, y no sé si usted lo ha visto. Presenta diferentes grupos en los que personas a los que la vertiente liberal de la fe cristiana y de la política, sobre todo estadounidense, aunque también europea, colocaban lo que llaman ellos minorías, siendo atendidas por diferentes personas, lavándosele los pies a cada una de ellas. Y todo parece ser una linda conglomeración de imágenes, en donde, sí, el cristianismo se trata de lavar los pies al prójimo sin mirar a quién. Y por supuesto que ese mensaje es loable y es cristiano en origen. No obstante, la última imagen y hacia donde crece el anuncio es con un hombre que está sentado y se da la impresión de que es un hombre, ya sea homosexual o algo por el estilo, de la comunidad LGBT, aunque no creo que sea una comunidad, y un sacerdote hincado lavando sus pies. Y el mensaje, en resumen, es este: Jesús nos entiende, Jesús nos ama, seamos como Jesús. Por supuesto que el mensaje es cierto en sí mismo, pero la sutileza con la que lo presentan es la forma aduladora hacia donde quiere moverse precisamente la fe cristiana, si ella quiere sobrevivir, si ella quiere ser juzgada por deseable en la sociedad. No existe, por ende, juicio de Dios en contra de la conducta de las personas. Toda persona debe ser recibida y aceptada tal cual es, lo cual es cierto, pero el agregado es sin necesidad de arrepentirse de aquello de lo cual Dios juzga por maldad, por pecado. Por eso Tértulo llega tal cual el mundo nos llega a nosotros, no solo borrando lo malo, sino más bien mintiendo para poder obtener su beneficio. Nosotros debemos tener cuidado y no ignorar que el mundo evalúa nuestra fe con desprecio y con acusación. Todos los días estamos enfrentando este juicio. Estamos delante de Félix con Tértulo detrás, acusándonos de sectarios, acusándonos de plaga, acusándonos de causar división en una sociedad ya de por sí bastante fraccionada, que necesita ser sanada simplemente con un amor que acepta cualquier cosa. El juicio de los hombres es corrupto. Y yo creo que la intención de Lucas en este pasaje es precisamente contrastarnos. Porque aquí Pablo permite defenderse, se le permite escuchar su versión. Por eso en el verso 7, él ya puede tomar la palabra e intervenir. Perdón, amén. Y cuenta a Tértulo finalmente que es intervenido en ese recto y con gran violencia lo quita de las manos para venir a él, y que si él lo interroga podrá confirmar todo, y testigos falsos también lo afirman. Más bien en el verso 10 entonces tenemos el contraste de este juicio humano, de este juicio fallido y corrupto, y en la respuesta de Pablo tenemos el juicio divino y su reacción, la reacción de Pablo ante el juicio divino. En el verso 10, después de que el gobernador le hizo una señal para que Pablo hablara, él responde. Y la forma en la que Pablo inicia es similar a la de Tértulo, pero note la diferencia. Él simplemente reconoce el hecho. Usted ha gobernado mucho tiempo. Usted ha sido juez de esta nación. Así que con gusto presento ante quien debe escucharlo mi defensa. Usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Pablo dice, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando tumulto.
Tampoco pueden probar lo que se me acusa, de que él metió a un hombre griego, no judío, a un lugar santo judío. Pero admito esto ante usted, y aquí está la concesión de Pablo, que según el camino, así le llama a la fe cristiana, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, al mismo Dios de ellos. Y esto es clave, hermanos, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de justos como de impíos. Por esto, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Este es el corazón de la defensa de Pablo. Y su reacción, no ante el juicio delante de Félix, ni siquiera reacuerdo a la acusación que Tértulo hace. Pablo admite algo que no es ilegal. Pablo admite que él cree en la fe que ellos mismos también abrazan, pero que tiene cumplimiento en Jesús, y que tanto ellos como él abrigan una esperanza. Habrá una resurrección para justos y para impíos. Ante esa realidad, yo me esfuerzo por mantener una limpia conciencia ante Dios y los hombres. Como vemos más adelante, y lo veremos en el transcurso de las comparecencias de Pablo, él está convencido de que no hay un caso legal en contra de él y por eso se defiende. Eventualmente inclusive apela a Nerón, lo cual no sé si es lo más sabio para hacer, pero apela a Nerón como el César de su época para presentar su caso. Pero para Pablo su conciencia limpia, la cual delante de los hombres es importante, la que es delante de Dios es la que es trascendente. Y presenta a Félix, que como vemos en el verso 22 también conocía con bastante exactitud acerca de este camino, que es como le llaman a la fe cristiana. Hermanos, la limpia conciencia de Pablo deja en entrever que lo que está preocupado él es delante de Dios, ¿cómo estoy? La respuesta cristiana al juicio de Dios debe ser la de mantenernos en limpia conciencia. Y esto solo puede conseguirse gracias a la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Pablo estaba ahí provocando ningún alboroto, si algo el alboroto llegó a él. Él explica a partir del verso 17 que después de varios años trajo limosnas a su nación y presentó ofrendas en las festividades de Pentecostés. Que estando ahí en el templo, luego de haberse purificado, es donde los judíos de Asia llegan y se presentan y provocan ellos el alboroto que causa que él esté ahí. Pablo reta a sus acusadores, que de hecho no están ahí. Dice que vengan ellos mismos y digan qué delito encontraron cuando comparecí. Yo solo una cosa dije en voz alta cuando estaba ante ellos: por la resurrección de los muertos soy juzgado ante ustedes. Ese juicio divino para Pablo representa su preocupación. Hay una resurrección, hermanos. Hay una resurrección. Y a veces olvidamos eso. Tienen que venir situaciones de durísimas consecuencias, enfermedades terminales, graves, accidentes, tragedias y hasta la muerte, para poder hacernos recordar de que el Señor resucitará a justos e impíos. Tal vez sea así. Pablo le expresa a Félix que este camino que ellos llaman secta es lo que lo tiene a él delante suyo, delante de Félix, con una limpia conciencia.
porque realmente le preocupa más lo que pasará con su alma que con su cuerpo. Y es que esa es la enseñanza de Jesús. No teman a los que pueden destruir el cuerpo. Temamos más bien a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Yo me pregunto, y te animo a hacer la misma pregunta: ¿dónde está mi temor? ¿En quién está puesto? ¿La opinión de quién realmente me importa? ¿A quién temo? Mi reputación y mi conciencia, ¿delante de quién es la que realmente me mueve? Vivir en comunidad, no ser un ermitaño en la montaña, nos permite vivir conscientes de que no podemos hacer lo que nos da la gana con nuestras vidas. Nos refrena en cierto sentido. Pero a veces pensamos que a los únicos que damos cuenta es a las autoridades humanas. ¿Estaremos nosotros demasiado preocupados por lo que nuestro jefe o nuestros compañeros o nuestra pareja o nuestros vecinos o nuestros amigos o nuestros familiares piensen de nosotros? ¿Puede usted ser frontal y agresivo, en el buen sentido, con su testimonio ante ellos de que usted pertenece a este camino que ellos llamarán secta? ¿O te da vergüenza por lo que opinen? ¿O te da miedo de ser tildado como un aleluya, un pandereta? ¿Te afecta ser llamado así? ¿Te mueve al punto en que debes adular a Félix así, con tal de recibir su aprobación? ¿A quién sirves? ¿A quién temes? ¿A quién obedeces? ¿A quién te debes? Y por la reputación de quién estás preocupado. ¿Tu conciencia está tranquila solo delante de los hombres? ¿O también puede estar tranquila delante de Dios? Hermanos, si algo debe motivarnos y ubicar nuestro temor delante de Dios, y si un aspecto del Evangelio debe llevarnos a esto, es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios a buenos y malos luego de la resurrección. Deje una marca ahí en Hechos 24, pero viaje conmigo brevemente a Juan, al Evangelio de Juan, en las palabras del Señor Jesús en el capítulo 5. El Señor Jesús habla de cómo el Padre y Él están conectados, no solo en la intención, pero también en la autoridad, porque son el mismo ser. Y esto es revolucionario y por eso mucha gente en su tiempo lo detestó. Verso 19, Jesús les decía por eso: en verdad les digo que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo. Déjeme decir esto: todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y este es el problema de esos judíos que acusan a Pablo. Y termina diciendo: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Las dos cosas. Sino que ha pasado de muerte a vida.
En verdad les digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Y ojo esto, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que pecaron, o perdón, practicaron lo malo a resurrección de juicio. El punto es, todos resucitaremos. Nadie que ha fallecido antes de nosotros o lo hará después está privado de esta resurrección. La resurrección de Cristo, como lo predica también nuestra norma de fe, es el acto soberano de Dios, esa imposición de autoridad de Dios para lo que decíamos al principio no suceda, que ninguna injusticia no quede paga. El propio Hitler, pero también nosotros, seremos resucitados para enfrentarnos al Dios santo y justo. Y como lo dice Jesús en el verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, él tiene vida eterna y no condenación. Mi pregunta clara y concisa para ti en esta mañana es esta. Y no respondas lo que quiero oír, sino la verdad. Si Dios nos llamara a su juicio hoy, ¿cómo te presentas? ¿Con cuál conciencia? Su juicio no es como el de Félix y Tértulo. Su juicio es con la verdad. Los libros serán abiertos. No habrá nada escondido que no sea manifestado. No vaya conmigo, pero en Apocalipsis 20 lo pone de esta manera. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba en el libro, escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado en el fuego. Ese es el día del juicio implacable de Dios. Puedes negarlo todo lo que quieras, vivir cual si ese día nunca llegará, que no hará ninguna diferencia cuando los libros sean abiertos y nuestras obras se presenten delante de un Dios santo. Mi pregunta es, ¿cómo está tu conciencia ante ese día? Hablábamos ayer en la reunión de hombres de que en el mundo de Dios no existe la injusticia. Solo existe o la justicia o la gracia. Nada en el medio, ni nada más allá. La justicia es para todos, pero o toma la forma de la ira de Dios en contra del pecador directamente, o la justicia toma la forma de la ira de Dios sobre el Cordero sin mancha, sustituto de los pecadores que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Injusticia, ninguno. Justicia o gracia. Todos nuestros pecados han sido pagados, no han sido obviados, no han sido presentados como no válidos,
Dios no está viendo para otro lado. Dios los castigó en Jesús. Su ira fue sobre él. Esto es a lo que Jesús llama creer en aquel que le envió para tener vida eterna y no condenación. De esto Pablo está preocupado. De esto, dice Pablo, es lo que se me acusa. Yo creo en la resurrección. ¿La crees tú? No obstante, hay un contraste ante este juicio. Y de los versos 22 al 27 tenemos el mismo juicio divino, pero en lugar de ver la reacción de Pablo, ahora veamos la reacción de Félix. Pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo y otra vez lo oyó hablar acerca de Cristo Jesús. Y lo oyó hablar sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. La reacción de Félix ante esto es volverlo a llamar constantemente, pero para pedirle dinero a Pablo. Parece que no ha calado en él la expectativa del juicio. Parece que su conciencia está demasiado tranquila cuando no debería estarlo. Es triste ver que esa es en muchas ocasiones la reacción de las personas ante la predicación del Evangelio. En el verso 25, Félix dice: vete por ahora, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Así es como muchas personas reaccionan al Evangelio. Qué lindo estuvo ahí otro día, me lo vuelves a contar. A mí me parece sorprendente la gracia de Dios en esta expectativa tan falsa de que controlamos el siguiente minuto de vida nuestro. La gracia de Dios común parece confundir, o parece que las personas se confunden con ellas, porque la gracia no es confusa, pero ellos se confunden con la gracia de que pueden despertar un día más y otra vez es lunes y hay que ir a trabajar. Y parece menos urgente el Evangelio. Oh, hermanos, pero la Biblia nos enseña que la vida nuestra es como la neblina, se disipa en cualquier momento. Somos frágiles como flores del campo que se secan y el viento se las lleva. Mucha gente tiene esta reacción al Evangelio, lo posterga. Ya vendrá, ya me comprometeré con Jesús. En mi lecho de muerte, muchos lo planifican muy bien. En mi lecho de muerte, ahí decidiré. La palabra llama a estas personas insensatos y almas adúlteras inclusive. ¿Quién nos promete un día más de vida? ¿Quién nos asegura? ¿Quién puede asegurarse a sí mismo un minuto más? Si no es por la gracia de Dios, no estaríamos aquí. Quizá lo que repele a Félix, que se nos dice que conocía el camino y que constantemente llamaba a Pablo, aunque por las razones equivocadas, pero llamaba a Pablo y escuchaba el Evangelio ser predicado, esa es precisamente las implicaciones éticas del Evangelio. Lo ve ahí en el verso 25. Al disertar, Pablo dice sobre la justicia, o sea, portarse bien, el dominio propio, o sea, no ir conforme a nuestros deseos, sino tener refreno, y el juicio venidero. Félix, atemorizado, saca a Pablo de ahí. Ese temor no es un temor santo. Es el temor de que si es cierto lo que Pablo le predica y Félix y Drusila deben tener dominio propio, no lo que hicieron para poder ser esposos, y eso se lo dejo a usted de tarea si quiere investigar la historia. Si tienen que mostrar dominio propio y justicia en sus propias vidas, ellos no están dispuestos a creer, por cierto, este mensaje. Son lo que conocemos como los simpatizantes del Evangelio. Les gustan los beneficios, no así las responsabilidades. Les agrada la bendición y lo que vienen a sacar de cada domingo a la iglesia. Lo que recibiré hoy,
pero no lo que tendremos que dar en respuesta a un Dios santo. Y es que nuestra vida delante de Dios será juzgada. Y eso implica no un temor que nos aparte de este mensaje, sino abrazar al mensaje y temer al Dios del cual estamos enfrente. Félix no puede lidiar con ese temor y huye de la realidad. Asimismo, si no lo has hecho, ya no puedes seguir postergando tu reacción al inminente juicio de Dios. Nadie controla cuándo sucederá que estaremos delante de Dios. Nadie. El 99% de las personas que fallecen tenían un plan para la siguiente semana. Nos ha sido apuntado morir y luego después de esto el juicio. Así que el tiempo para responder al Evangelio con arrepentimiento y fe es hoy. Por eso, hermano y hermana, prediquemos un Evangelio de urgencia. Atrevámonos a mostrar la inminente destrucción del impío ante un Dios que lo resucitará para juzgarlo. Esto es un mensaje nada popular. Yo lo entiendo. Tan poco popular que provoca que Félix huya de él. Y esa es posiblemente la reacción que recibiremos la mayoría de las veces. Pero Dios nos ha llamado a provocar reacciones en las personas. Nos ha llamado a ser fieles en la predicación de su evangelio. Tu trabajo y el mío no es convertir a nadie. Tu trabajo y el mío es predicar fielmente el evangelio de Jesucristo, que empieza con la mala noticia de que hemos pecado delante de un Dios santo que nos juzgará. Avisémosles que ni la muerte los podrá hacer evitar estar delante de Dios. Para que entonces Cristo se muestre por urgente, como un Salvador presto a cambiar su eternidad ahí, en ese mismo instante. Si ellos así se arrepienten y creen. Para que entonces, igual que el apóstol Pablo, e igual que como este texto nos invita a cada uno de nosotros, nos presentemos con limpia conciencia delante de Dios. Y si un mensaje quiero yo que usted se lleve en esta mañana, precisamente es ese. Que ante el inminente juicio de Dios, debemos presentarnos con limpia conciencia. La limpia conciencia nuestra, hermanos, está en un evangelio que no solo nos transforma de muerte a vida en el alma, sino que nos transforma de muerte a vida en nuestra conducta. Esas obras que Dios preparó de antemano es para que andes en ellas. Tu limpia conciencia debe darte para priorizar distinto desde tu vida financiera, sexual, afectiva, laboral, familiar. El evangelio debe impactar todas y cada una de nuestras decisiones y áreas en las que nos relacionamos. Por temor a Dios, sí. Por temor al juicio de Dios es una muy buena motivación. Temamos a Dios y vivamos de una manera digna del evangelio que predicamos y creemos. Esa, hermanos, es la limpia conciencia a la que somos invitados a presentarnos delante de Dios. Que Dios nos ayude a limpiar nuestra conciencia de esta manera. Amén. Oremos juntos. Padre, meditando en tu palabra, hoy somos retados a reaccionar ante el inminente juicio tuyo que vendrá a partir de la resurrección de los muertos, y donde nos encontraremos delante de ti y libros serán abiertos y nada que estaba oculto permanecerá, sino que será expuesto ante ti. Y tú
cumplirás esa justicia divina, implacable, pero siempre recta. Desde nuestra realidad y nuestra forma, te agradecemos porque este juicio ya ha sido entregado al Hijo, para que Él también sea honrado juntamente contigo. Y se nos ha invitado a que pongamos nuestra confianza en Él, aquel que fue a la cruz a padecer en lugar de los pecadores, para que escapemos del juicio y recibamos vida eterna. Pero hay algunos que todavía no lo han hecho y no están conscientes de este inminente día, para quienes pedimos que tu misericordia y tu gracia les alcance. Y si tú tienes a bien usarnos como instrumentos de tu paz, así podamos recibir delante nuestro esas oportunidades para presentar ese precioso evangelio de reconciliación, porque a ese ministerio nos has llamado. Y que así como Pablo, todos podamos presentarnos delante de los hombres, pero sobre todo delante de Dios, con una limpia conciencia que solo viene por aquel que limpió nuestras vidas con su propia sangre siendo derramada sobre nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por limpiarnos en Él y por ayudarnos a permanecer en Él. Y es en su nombre santo, en el nombre de Jesús, que oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bendita sea la palabra de nuestro Dios y el reto que siempre nos pone. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para despedir este culto, recordando el vivir ese evangelio y predicar ese evangelio, así como está escrito en Hebreos 13, que dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde.